Muy buenos días. En el marco de la celebración del evento organizado por la segunda cohorte del doctorado en Ciencias Gerenciales de nuestra ilustre Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, nos encontramos el día de hoy en el foro Experiencia Científica Doctoral, Posiciones Gerenciales en Investigación, el cual tiene como propósito central intercambiar prácticas, destrezas científicas sobre enfoques cualitativos y procesos gerenciales, abarcando los elementos clave necesarios en la generación de una propuesta teórica desarrollada en una investigación cualitativa, así como los criterios de rigurosidad científica considerados por el investigador. En este sentido, les presento a continuación la fundamentación teórica de la gestión de innovación universitaria en el contexto de la era informacional. Una experiencia desde la perspectiva de mi persona, doctora Ana Chirinos, y el acompañamiento del doctor Giovanni Coello y el doctor Juan Lugo Marín. La disertación se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, voy a presentar el contexto situacional. Seguidamente, presentaré el soporte teórico conceptual de la investigación, la orientación metodológica de la misma y la fundamentación teórica de la gestión de innovación universitaria en el contexto de la era informacional. El desafío de las universidades en la era informacional. Las universidades como organizaciones sociales precisan involucrarse en los procesos de mejoras que sean coherentes con una realidad que le atribuye a la globalización, el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la obsolescencia vertiginosa del conocimiento. En este sentido, se hace necesario asumir como un principio orientador buscando el consenso y la participación, involucrando a la comunidad universitaria y de esta manera concretar cómo la problemática afecta a cada persona en la vida cotidiana. Además, las percepciones simplistas deben alejarse a un lado. ¿Por qué? Porque hay que aceptar la complejidad contenida en la propia diversidad de intereses legítimos, que en ocasiones son contradictorios porque confrontan los intereses creados, requiriendo para ello la sensatez y voluntad. Es importante mencionar que el factor cultural ha influido en la valoración de la objetividad, y la subjetividad, en la individualización, en la flexibilidad, expectativas, logros y particulares posturas de las personas durante el desempeño de sus funciones. Pero estos significados que subyacen no han sido develados, debido a que la innovación se ha gestionado bajo el enfoque vertical de implantación e inclusive hasta de imposición por parte de autoridades universitarias. Solo en algunos casos se ha entendido la innovación como la necesidad de un cambio profundo en paradigmas, prácticas sociales y pedagógicas, producto de la reflexión y apropiación de los actores involucrados en el proceso. Dentro de este panorama de necesidades y obstáculos hacia la renovación sistémica de las universidades es donde ubico el planteamiento de esta investigación. Pues se aprecia que las estructuras internas universitarias dificultan la transferencia de conocimiento con el ritmo y la agilidad necesaria demandados por el entorno. Pero, ¿acaso la universidad se ocupa de la formación de su capital intelectual, capaces de integrar y generar cambios, de comprender la provisionalidad de conocimiento y de desempeñarse colaborativamente? En este sentido, se considera imperante incorporar la gestión de innovación
no solo como un logro estratégico para dar respuesta a esos contextos actuales, sino como una cultura de transformación y mejora continua, donde esta cultura se impregne y se conciba en las diferentes acciones y cambios emprendidos en las universidades, con el fin de promover y sustentar una evolución constante que asegure la calidad del trabajo realizado y la competitividad ante los desafíos actuales. Indudablemente y de manera permanente se hace necesario orientar la práctica desde una nueva perspectiva, reconociendo el valor del capital intelectual, donde su responsabilidad gerencial no sea solamente dirigir o motivar, sino crear para que los actores se destaquen en su campo de acción. ¿Cómo? Al comprometerse con la institución y elevar actitudes en el punto tal de definirse como un agente capaz de mejorar su práctica, dando lo mejor de sí en su trabajo, sintiéndose conforme con lo que realiza y con la forma como es reconocido. De lo expuesto, reflexiono sobre la gestión de innovación universitaria en el contexto de la era informacional, a partir de las percepciones, vivencias y experiencias de los actores vinculados a la gestión de innovación, con el propósito de proporcionar un marco con el que los actores desarrollen su propia actividad de innovación y reconocer en qué medida las universidades son nominalmente innovadoras o si la gestión de innovación es, está, está o no integrada en la institución. Hablemos del soporte teórico conceptual de la investigación. Presento a continuación la fundamentación que contribuyó a la construcción del conocimiento sobre el fenómeno de estudio. La innovación se puede entender como pensamientos, ideas o prácticas que se perciben como nuevas por la audiencia en la que se introduce. De allí que la innovación es compleja por numerosos campos y ámbitos en los que se aplica la formación social, los negocios, el diseño artístico, entre otros. Autores como Auleta y Lara explican que para poder motivar a su equipo es necesario generar una nueva estructura de apoyos, un sistema confiable con una cultura novedosa que cambie el enfoque de investigación y desarrolle por un impulso o se desarrolle desde el impulso de conexión y redes, eliminando o mitigando esas barreras internas y externas de la organización. Por su parte, Villa explica que la gestión de innovación es la incorporación de cambios o mejoras que un sistema trae consigo. Y estos resultados se manifiestan o se materializan en beneficios. Autores como Cornella, Castro, Amentero, Martín y Pavón señalan que al vislumbrar la innovación como tal, ya esta no se entiende únicamente como una innovación tecnológica de procesos o de productos, sino que se ve más allá y se refiere también a la innovación de la gestión e incluso la innovación social. Finalmente, el hilo conductor teórico de la investigación se fundamenta desde los postulados de Castell, quien manifiesta que el conocimiento disciplinario y académico es la fuente de valor que fluye en las redes de información y aplica este conocimiento a la producción y distribución de bienes y o servicios al producir un nuevo conocimiento que es en sí mismo el valor productivo. Entonces,
¿Cuál es la orientación metodológica de la investigación? En la investigación de corte cualitativo como el que les presento, ontológicamente se conciben los fenómenos sociales como representaciones de cosas cuyos significados se atribuyen a un autor social de acuerdo a la realidad humana. Y en este orden de ideas, el contexto se consideró dinámico, holista, interpretado y construido por los actores en un proceso de interacción. Esta perspectiva metodológica y epistemológica es análoga con los propósitos trazados, puesto que buscó comprender cómo se gestiona la innovación en las universidades y el conocer, develar el significado que le atribuyen los actores, quienes viven y participan en la innovación, es decir, sus vivencias, ideas, creencias, sentimientos y discursos y la gestión de la misma. En el plano teleológico se encontraron significados que subyacen de la realidad para comprender la situación abordada, cuyo propósito es proporcionar un marco acerca de la gestión de innovación universitaria con el que los actores puedan reconocer y desarrollar su propia actividad de innovación ante las situaciones de incertidumbre. En el plano axiológico, los valores y fines estuvieron enmarcados en el compromiso, la comunicación, participación social, la responsabilidad, la iniciativa, la innovación y la creatividad. Finalmente, en el plano nociológico, se logró el conocimiento a través de la participación activa de los actores involucrados y el establecimiento de un intercambio constante de saberes enmarcados en los preceptos constitucionales de participación y actuación protagónica. ¿Cuál es el método que se utilizó para generar la teoría? En este caso, el método de la teoría fundamentada, que principalmente se estructura en una sistematización de pasos que comienza desde el trabajo de campo, la recogida y de los datos, donde se tiene el conocimiento de experiencias propias del fenómeno. Luego se va a la etapa de microanálisis, donde procesamos esa información a través de la codificación abierta y axial. Integramos a través de la codificación selectiva, donde esas categorías se confluyen según las dimensiones para formar en la teoría, y finalmente generar las categorías centrales, donde manifestamos los hallazgos producto de las codificaciones. Cuando tengamos todos esos elementos, generamos teoría como resultado de ¿qué? De la sintaxis del corpus teórico engranado a ese conocimiento producto de la interacción constante en la recogida de datos, que es cuando llegamos a la comprensión, argumentamos e interpretamos y producimos el corpus teórico que fundamenta la gestión de innovación en el contexto de la era informacional. En esta diapositiva podemos apreciar los elementos claves de la teoría fundamentada, que indican la relación entre la categoría y sus conceptos. ¿Y qué es lo conceptual? Esas representaciones que se generan con base a un esquema de clasificación y forman las dimensiones logradas a partir de la técnica de recolección de datos, como es la entrevista en profundidad, que se utilizó siguiendo a Martínez Miguelés con el propósito de develar e interpretar a través del diálogo orientado al foco de interés del estudio, persiguiendo en todo momento la necesidad de conocer y entender
las experiencias y otros procesos vividos por los actores implicados en los procesos de gestión de innovación, a partir de los significados e interpretaciones que se elaboran en torno a los mismos. Entonces, la teoría fundamentada integra estos conceptos, genera categorías y proposiciones, donde los datos brutos, como les decía, se obtienen de la entrevista, de las observaciones, de la serie de documentos, registros de particularidades, se introducen estos datos o se someten a una serie de procedimientos para interpretar y organizar esos datos, donde se genera un proceso de codificación que no es más que conceptualizar e introducir, mejor dicho, conceptualizar y reducir los datos para elaborar categorías y propiedades y dimensiones que se relacionan con las proposiciones. Se describen estas categorías y se develan las relaciones entre los conceptos. Estos conceptos se representan en diagramas. Podemos utilizar el Atlas T como aplicación muy eficaz en la diagramación. Aquí podemos representar estas categorías y develar relaciones entre los conceptos que nos llevan a la teorización. Y la teorización no es más que la interrelación de estas categorías de manera sistemática por medio de oraciones que indican relaciones para formar un marco teórico según lo establecido por Strauss y Corbin. Luego, en este proceso, de manera muy particular, se realiza la codificación a fin de descubrir las categorías y develar las relaciones entre ellas desde el análisis minucioso de los datos, como es el microanálisis y su interpretación, indagando al formular preguntas sensibilizadoras de carácter teórico y práctico que dirigen el muestreo y nos ayudan al desarrollo de la teoría, como por ejemplo, dónde y cómo o cuándo voy a recopilar los datos, a recolectar los datos. Además de preguntas guías que van de manera específica a medida que se avanza en la investigación, así como la realización de comparaciones, unas comparaciones teóricas entre las categorías. Entonces, obsérvense en la figura la codificación selectiva en cuanto a una de las categorías emergentes, que es el pensamiento estratégico. Aquí se desarrolla la codificación abierta. Esta categoría que emerge, ¿verdad?, se concibe como la capacidad o flexibilidad mental de innovar ante las exigencias de un mundo globalizante. En el caso de la categoría de la codificación axial, se generó una matriz condicional secuencial de esta misma categoría del pensamiento estratégico, donde podemos ver las relaciones que se generan, que son de carácter interinstitucional, que configuran la red de conocimiento en el intercambio de valores, de saberes, de alianzas estratégicas, impactando considerablemente en la gestión de conocimiento. Este proceso suscitó la generación de 5 categorías centrales, como es, o como lo fue, el liderazgo transformacional y situado, el pensamiento estratégico, el talento humano, los recursos organizacionales y procesos académicos, y desde esta codificación abierta emergieron la codificación axial y selectiva como factores integradores y sistémicos que comprendió el fenómeno de estudio. Finalmente, se construye la teorización al representar las categorías centrales de la gestión de innovación en las universidades en el contexto de la era informacional, el cual
está concebido en la mayéutica, la dialéctica, el saber compartido, bajo una visión integradora donde esta gestión debe internalizarse como la sinergia motivacional armoniosa que estimula el pensamiento creador del talento humano como una alternativa de solución para la organización. El concepto de gestión de innovación constituye, en este sentido, el eje hologramático que está centrado en las necesidades sentidas del entorno, en los procesos continuos de cambio, en el talento humano como el protagonista del proceso, el aprendizaje continuo orientado a gestar nuevas formas innovadoras dentro de la sociedad cada vez más polivalente, teniendo como punto crucial el accionar al hombre como un ser biopsicosocial, un ser espiritual y ecológico. Bien, es necesario mencionar que necesitamos establecer los criterios éticos en la investigación. ¿Por qué? Porque cuando vamos a conducir la investigación es necesario mantener una perspectiva moral y reflexiva en todo momento. Durante ese proceso de interacción con las personas o los informantes claves que confían sus visiones, experiencias, percepciones y creencias. Como criterios éticos considerados en la investigación, se hizo el establecimiento o se solicitó por escrito a los informantes clave un consentimiento para participar en la investigación, que es el consentimiento de estar informado. Además, se les garantiza su anonimato para proteger su identidad. Es por ello que en el momento de presentar los hallazgos, producto de las entrevistas en profundidad, se emplean códigos en los registros de la data. Asimismo, se reserva el manejo de la información, el cual es respetado con reglas explícitas de confidencialidad, según los acuerdos que firman el consentimiento colectivo. También puedo manifestar que el informante clave puede acceder al procesamiento de los datos, a la transcripción de las entrevistas, para verificar y para confirmar que efectivamente esas fueron sus manifestaciones. Él puede dar fe, puede cambiar su opinión, puede mostrar otras perspectivas ante cierto contexto en el momento de manifestar su opinión sobre un tema determinado. Con estos elementos doy fin a la disertación del día de hoy. Muchas gracias.